general, el 1 y el 2 los quitábamos porque son el olfatorio y el óptico que no van al tronco del encéfalo y entonces nos quedaban 3 y 4 para el mesencéfalo, 5, 6, 7, 8 para la protuberancia y los últimos 4 para el bulbo. ¿Cuáles eran mediales? Los motores oculares. ¿Cuáles eran los motores oculares? El 3, el 4 y el 6. Los multiplico entre ellos. La única opción de entre los 12 primeros pares que hay multiplicando los motores oculares es 12, que es 4 por 3. Entonces, estos 4 pares son mediales. Todos los demás son laterales. ¿Teníamos ya todo lo que necesitamos con esto? No, porque había algunas excepciones, que eran los que compartían núcleo motor abajo llevan la M de motor, núcleo motor ambiguo. Los que compartían sensitivo, los que tienen la S sensitivo, que sería el núcleo del tracto solitario. ¿Y cuál era el núcleo que la parte motora cumplía la regla esta, pero su parte sensitiva no? Porque tenía un núcleo sensitivo muy grande, el trigémino. Si nos dicen que tiene una lesión que te parece que va a ser del trigémino motora, esa lesión es de protuberancia. Pero si te dicen que es sensitiva, no sabes si es mesencéfalo, si es protuberancia o es bulbo, porque el núcleo sensitivo se extiende a lo largo de todo el tronco del encéfalo. Y luego alguna otra cosa más para arañar puntitos, si me preguntan por cosas de tronco, pues que hay un núcleo del control de la mirada vertical y hay un núcleo del control de la mirada horizontal, y si te preguntan, oye, estoy rellenando el tronco, ¿dónde pongo esto? Pues el núcleo del control de la mirada vertical lo pondría en el único sitio donde hay pares motores que puedan mover el ojo hacia arriba o hacia abajo, que son el tercero y el cuarto, que están en el mesencéfalo. Para repartir y ser equitativos le pondría el otro centro a la protuberancia, que es donde está el sexto par. Y luego las pupilas, la parte simpático no va por el tronco, bueno, va por el tronco la parte que baja, pero la de entrada en el nervio no va por el tercero, tiene que bajar, tiene que salir, tiene que subir, va a ir por la carótida y luego llegar al ojo. La parte del parasimpático va por el tercer par, directamente, y eso depende de un núcleo que es el núcleo de Edinger-Westphal. Y luego, en cuanto al cerebelo, sobre todo recordad su tarea, era un controlador. El cerebro le manda una orden motora a lo que sea, a la mano, de tengo que ir y tapar la cámara con la mano, y manda a la vez una copia al cerebelo. Y entonces el cerebelo dice, vale, yo me encargo. Mandaste 10 grados al hombro, 15 grados al codo y tanto a la mano. Coge las órdenes, los recibos de vuelta de cada articulación y va ajustando para que el movimiento sea fino. O sea que lo que vamos a encontrar cuando se altera el cerebelo son movimientos con falta de coordinación, pérdida de la estabilidad, pero no quiere decir que cada vez que un paciente tenga poca estabilidad sea una lesión cerebelosa. No es el único sistema que tenemos que afecta a la estabilidad. Es el más importante probablemente, pero tenemos también el sistema vestibular y tenemos también la sensibilidad propioceptiva, ese recibo de vuelta que te dice dónde está la articulación. O sea que tenemos varios sistemas que afectan a la estabilidad. Como es el más importante, si tienes una afectación cerebelosa vas a estar inestable con los ojos abiertos o cerrados. Mientras que si tienes los otros afectados pero funciona el cerebelo, normalmente para que se manifieste en la exploración tienes que cerrar los ojos. ¿Cómo se llama eso? Romber, signo de Romber. Entonces la afectación con signo de Romber positivo no orienta a cerebelo. Dentro de unos meses vais a estar pidiendo escáneres a gente que viene por inestabilidad, que es súper habitual, gente que aparece por urgencias, tengo un mareo, da igual lo que estudiéis. Da igual lo que estudiéis, porque los mareos de la peña es una cosa infinita, difusa, y que no hay quien Dios oriente bien. Entonces vais a estar urgentes de yo qué sé si se puede ir para casa o no. No tengo miedo de mandar a un tumor cerebeloso a casa, y a lo mejor es alguien que lleva con vértigos 40 años. Entonces vais a acabar pidiendo un escáner, pedidlo. Bueno, no digáis que yo dije que lo pidierais, pero pedidlo y no digáis que tiene un romper positivo. ¿Vale? Es lo que quiero decir. Dice, no, es que quiero descartar una lesión cerebelosa. Y te van a decir, ¿cómo tiene el romper? Dice, no, está inestable, con los ojos abiertos o cerrados, da igual. Romper negativo, ¿vale? Entonces eso puede ser cerebeloso, pero el romper positivo es el no cerebeloso, ¿vale? Esa es la idea. Bien, ¿cuál sería el síntoma como más específico, si me lo ponen una pregunta para pensar en lesión cerebelosa? La dismetría, ¿vale? La dismetría lo medimos haciendo que toque con el dedo en la nariz o con el talón en la rodilla, y como el movimiento está desorganizado, hace un movimiento con un temblor de acción, ¿vale? Ese temblor de acción típico es lo que llamamos dismetría, y luego pues dentro de una constelación de síntomas que pueden afectar a la marcha, a la estabilidad, al habla, tienen una disartria escandida, le cuesta encontrar la palabra, o sea, no es una afasia, es simplemente que tarda como en aparecerle. Bueno, pues todo ese tipo de cosas me orientan a lesión cerebelosa. Y luego vamos a tener cuadros, que son difíciles de encajar a veces en los 4 días de neuro, o sea que tú intentas contestar, imagínate que pudieras meter el libro de neuro en el examen.
Y a lo mejor te costaría buscarlo, dices, mierda, no sé qué coño tengo que mirar, porque no sé si esto es un ictus o es un Parkinson o qué coño es esto que estoy viendo. Bien, pero hay cosas en esa pregunta que te van a orientar a lo que está afectado. Entonces, hay una que nos encanta a los neurólogos meter, y os lo pueden preguntar en un caso, os lo pueden preguntar, como en los últimos años, por alguna definición, y son las cosas que son claramente del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde empezaba la vía motora? O sea, tuvierais que poner con un rotulador en este dibujo, ¿dónde pondríais la vía motora? ¿Veis este dibujo? Hay varios surcos, ¿no? Un montón de surcos que veis ahí. Hay dos que son más grandes. Bueno, hay uno que ahí claramente está dibujado más grande, hay otro que es un poco más sutil, que son los dos surcos que tenéis que conocer. Son Rolando y Silvio, ¿vale? No voy a apagar la luz ni pijadas, pero cada uno debería de saber si es capaz de dibujar ahí Rolando y Silvio. Silvio sería el grande que está como en un plano más horizontal separando frontal de temporal. Y Rolando sería el que es más vertical separando frontal de parietal. ¿Dónde empezaría la vía motora? Justo por delante de Rolando, prerolándico, ¿no? Bien, en esa vía motora que baja se puede lesionar la vía motora en cualquier punto. Entonces, si se lesiona por encima o sea, en el mesencéfalo o por encima, tendré una hemiparesia. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Del lado contrario, no se ha cruzado todavía, no ha llegado a los núcleos del tronco, de la cara y de tal. O sea que una lesión en la cápsula interna me va a dar una hemiparesia, si afecta a la vía motora. ¿Sí o no? ¿Sí? No es trampa, ¿vale? Es seguro, una hemiparesia. La lesión de la corteza también me da una hemiparesia. Entonces, cuando te pongan una pregunta con una hemiparesia, puede ser de la corteza o puede que no. Entonces, ¿hay alguna cosa que me ayude a saber si eso es de la corteza o es de los ganglios de la base? Las funciones corticales, las cosas que son de la corteza. Y esas son, por ejemplo, en el hemisferio dominante las afasias, o sea, el lenguaje en el hemisferio dominante. Una afasia de Broca o una afasia de Wernicke nunca va a ser de la cápsula interna, por eso es una pista, lo veremos mañana, de que eso no es un ictus lacunar. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a grabar partida, ¿vale? Vamos a imaginar que tu cerebro deja de funcionar durante el momento en el MIR en el que estás leyendo una pregunta de neuro, se te ha olvidado todo y tienes que volver a pensar todas estas cosas. Entonces, lo que os digo en todas, ¿vale? En todas las clases. Ya sé que os puede dar palo, si queréis apago la luz para que sea menos doloroso para vosotros, pero levantad la mano derecha, ¿vale? Mano derecha arriba y la movéis, ¿vale? Tienen que moverse los dedos, ¿vale? ¿Quién está haciendo eso? O sea, tú piénsalo, o sea, a ver, entiendo que todos sabéis seguirme estas instrucciones, son bastante simples, ¿vale? La idea de que lo hagáis es que estéis pensando quién lo está haciendo, ¿vale? No en la vergüenza. Entonces, estás moviendo la mano, ¿quién lo está haciendo? Tú, frontal, mano derecha, ¿quién? Frontal, izquierdo, ¿vale? Ahora, suavemente, con mucho respeto y cariño, los que tengáis a alguien a vuestra derecha, tocáis. Los que no, pues tocáis la mesa. Eso que estáis notando, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega? Tocarlo con otra mano. ¿Dónde está llegando? Parietal, ¿vale? Ahora, mano adelante, la estáis moviendo. ¿Veis los dedos? ¿No? O sea, estáis mirando, para mí, la mano está adelante y la estáis moviendo, pero veis que vuestra mano se mueve en el campo visual, ¿no? ¿A dónde llega eso? Al occipital del lado contrario, ¿bien? Entonces, ¿en qué zona de tu cerebro estará la orden para que mires hacia esa mano? En el lado que está preocupado de este lado, que es el contrario, el izquierdo. El izquierdo se encarga de lo visual, de lo sensitivo, de lo motor, de ese hemimundo. O sea, que la orden de que tus ojos miren a esta mano tiene que estar en la corteza frontal. Entonces, levantad la mano, mirad para vuestra mano, la cabeza quieta, los ojos mirando de lado. Tenéis un ictus, ¿vale? Se os acaba de tapar la arteria cerebral media izquierda. Entonces, la mano se cae. Y los ojos que miraban a tu mano ya no pueden mirar porque la orden de mirar también se ve afectada. Entonces los ojos miran de frente, ¿no? Lo que pasa es que ahora tú tienes, había dos cortezas, cada una te manda que mires hacia el lado contrario, con lo cual en condiciones normales miras de frente. Pero al perder una de las cortezas, ahora la otra no tiene oposición. Entonces los ojos miran hacia el lado contrario de la hemiparesia. Eso es lo que os tenéis que repetir. O sea, si alguno de vosotros a estas alturas sigue teniendo en un post-it al que acude alguna vez, los ojos miran hacia el lado de la lesión, no lo tires, lo quemas. Ese post-it es tu enemigo y vas a fallar preguntas por culpa de ese post-it. Porque nadie te va a preguntar eso. Te va a decir, paciente con una hemiparesia derecha, los ojos miran hacia la izquierda. Y tú coges tu post-it y dices, los ojos miran hacia el lado de la lesión. Puede que sí, puede que no. Depende de si mira hacia el lado de la hemiparesia o no. ¿Vale? Entonces, cuando es una lesión cortical, a la que tú estabas mirando, porque era la corteza que lo hacía, hemiparesia, si mira hacia el lado contrario, eso es una lesión cortical. ¿Vale? Esa es una pregunta
muy importante no fallar, ¿vale? Porque te va a orientar, probablemente caiga en una pregunta donde otras opciones sean muy raras, pero lo que están buscando es este concepto, y es que la desviación forzada de los ojos, cuando tienes una hemiparesia contralateral, orienta una lesión cerebral. Y tú dirás, bueno, eso es tan importante, es súper importante, porque es una de las cosas que miramos en cada ictus que llega al hospital. Y en un hospital como el mío, que no es gigante, que no es el Gregorio Marañón o que es La Paz, es más pequeño, pero tenemos a lo mejor, pues no sé, más de 10 al día. Entonces, es una manera muy básica en la que tú ves, si el paciente tiene los ojos desviados y me parece el otro, eso o es un pedazo de hemorragia o me va a tocar a mí hacer una trombectomía. O sea que es muy, muy, muy habitual y veremos mañana que es muy importante para la clasificación. Bueno, no os pongo los dibujos de todos porque es un poco más rollo. Cosas importantes del parietal. Pasa un poco lo mismo, que tú tengas una pérdida de sensibilidad de medio cuerpo, puede ser una lesión del tálamo, puede ser una lesión parietal. ¿Cómo lo puedo distinguir o por qué me puede interesar distinguirlo? Bueno, pues recordad que el parietal no es solo donde acaba la vía sensitiva. Es mucho más importante que simplemente lo noto o no lo noto. La parte de adelante del cerebro, la parte frontal, hemos visto que tiene la parte motora del lenguaje, Broca, que tiene la parte motora que mueve todo tu cuerpo y que tiene adelante del todo tu personalidad, tu conducta. ¿Cómo haces tú cada vez que pasa algo? Si decides que te enfadas, si decides que gritas, si decides que te enfadas o que te, no sé, lo que sea, lo que sea, ¿no? Lo motor, hacia afuera es el frontal y hacia adentro es el parietal, porque tiene por delante lo postrolándico justo, que es lo sensitivo primario, por delante y abajo lo auditivo y gustativo en el temporal y por detrás lo visual. Entonces, quien le da sentido a todo eso que llega es la parte asociativa del parietal. Y esa sería la otra pregunta que os haría en un ictus. No solo los ojos, que sería la pista de lo motor, hombre, ya si os ponen Broca, pues mejor, más fácil, sino lo asociativo. El año pasado cayó con una pregunta que era ¿cómo se llama a cuando tienes una afectación en la que tú no puedes distinguir, si metes la mano en el bolsillo, si estás tocando los auriculares o las llaves del coche? ¿Eso sería un problema sensitivo primario? No, porque tú tienes la mano en el bolsillo y notas que estás tocando cosas. Tienes tacto. Lo que pasa es que no eres capaz de generar una imagen tridimensional de lo que tú estás tocando. O sea, por ejemplo, la gente que lee en braille toca unos puntitos y mentalmente forma la imagen que forman esos puntos y eso es las letras que leen. Si tú tuvieras una afectación primaria sensitiva, no podrías leer en braille porque no notas nada. Tu mano no toca. Pero si tú tienes el tacto y no eres capaz de generarlo en 3D, eso es una agnosia. Hay agnosias visuales, hay agnosias del tacto en 3D, astereoagnosia. Hay agnosias de que no reconoces que tienes medio cuerpo paralizado, anosoagnosia. No reconoces caras, que es un tipo concreto de agnosia visual, prosopoagnosia. Todo eso, pues si te sabes cada nombre, genial, medalla de neuro y probablemente pues todo ese conocimiento, pues ya tendrás que coger neuro para dedicarte a ello, porque va en utilidad. Pero para el resto, que os suene que la agnosia es parietal cortical. Nunca de un lacunar, es parietal cortical. ¿Qué sería el equivalente en el lóbulo temporal? Bueno, pues está la memoria, está lo auditivo, pero principalmente en el lado dominante la fascia de Wernicke. Y en el lado occipital, ya lo veremos con la vista, que es lo que más me preocupa de la vía visual, pues la afectación del campo visual del lado contrario, aunque cuando es una afectación vascular del lóbulo occipital suele respetar la visión macular, ¿vale? Porque tienes doble irrigación, si se tapa la arteria cerebral posterior, la media puede meter algo de flujo y respeta la zona de la corteza que ve la imagen central, que es la que más nos importa. Bueno, las afasias, yo creo que esto ya os lo dije en la vuelta anterior, que yo ya, bueno, no sé cuánto tiempo estuve, pero recuerdo la vergüenza de verme explicando, ¿no? Pues tú estás de residente, vienen estudiantes, te pones a explicar, porque todos queremos el primer año ser súper majos con los estudiantes, ¿no? Entonces decís, yo cuando sea residente voy a ser el más majo del mundo. Sí, bueno, claro, el primer año todo el mundo, pero luego ya te vas volviendo tú y ya cada uno, pues los hay más majos, menos majos, que explican más, que explican menos y que le dedican más tiempo, menos tiempo. Y yo, muy venido arriba, pues claro, me ponía a explicar ahí de todo y yo estaba convencido, pero había estudiado, yo estudiaba bastante, estudié más de residente que estudiante. Pero no sé, nunca lo vi, o yo decidí que esto era así, y yo pensaba que afasia era del dominante y la disartria era del no dominante. Y estaba convencidísimo. Bueno, el primer año no estaba mucho en neuro, ¿vale? O sea, había estado en interna, no sé qué, tú eres residente de neuro, pero claro, tú no estás las 3 primeras semanas y luego te vas a rotar y vuelves de R2. Entonces, bueno, yo estaba convencido y me vino una junta muy maja, me cogió aparte y me dijo, oye, esto tienes que estudiar, es que esto no es así y lo estás contando. Disartria no es el equivalente del no dominante. Disartria es que no articulas bien
y no tiene ni por qué ser neurológico. O sea, la afasia no solo es neurológico, y es que es específico de la corteza dominante. La disartria, si yo ahora estuviera hablando con un caramelo, tendría disartria. Y no es neurológico, es de un caramelo. Si tuviera la lengua gorda porque tengo una reacción alérgica, es disartria. No articulo bien. Afasia es un problema específico del lenguaje. Bien, en su emisión o escritura, o sea, en convertir esas palabras que yo tengo en el cerebro en algo que pueda salir, lenguaje escrito, lenguaje hablado, o bien el problema de convertir las ideas que yo tengo en lenguaje, o el lenguaje que me llega en ideas. Eso sería Wernicke. Broca sería la conversión, la salida. Entonces, una persona que tenga una afasia de Broca te puede entender, pero no puede sacar lenguaje de su cabeza. Y una persona que tenga Wernicke no te va a entender y va a decir cosas que no tienen ningún sentido. ¿Nos van a preguntar un Broca y un Wernicke? Pues probablemente no. Lo más probable es que si preguntan alguna, pues nos pregunten las que parecen Broca o Wernicke, pero pueden repetir, y eso sería una afasia transcortical, motora si parece Broca, sensitiva si parece Wernicke. Cosas rentables para preguntas usando simplemente esto, no las cosas que veremos los próximos días. Bueno, decíamos de la vía piramidal, que empezaba en la parte prerolándica y que bajaba como un cono por la cápsula interna. Pero ¿cuál es la arteria que irriga ese inicio en la corteza frontal? ¿La arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior? Las dos, ¿vale? Porque la parte interhemisférica es la parte de la arteria cerebral anterior. Mañana veremos los territorios. Pero la parte de la pierna, acordaos del homúnculo de Penfield, del monigote este que está tirado encima del cerebro, sus piernas están en la parte que toca con el otro hemisferio. Esa parte es de la arteria cerebral anterior. Por eso no es infrecuente que cuando alguien tiene una oclusión de la arteria cerebral anterior, mucho más rara que la media, suele tener un predominio de la pérdida de fuerza en la pierna. Y como a veces de una arteria cerebral anterior salen las dos, o sea, del inicio de la anterior va para los dos hemisferios, a veces tienes pérdida de fuerza de las dos piernas. En neuro, cuando tienes afectación de las dos piernas de primera motoneurona, ¿en qué pensarías? Cara bien, brazos bien y las dos piernas bilateral, primera motoneurona, ¿dónde pensarías que está la lesión? En la médula espinal. Una afectación en la médula espinal que te está dejando, ¿cómo llamamos eso? Parapléjico, como la mayor parte de los accidentes con afectación de la médula espinal a nivel del tórax. O sea, que en alguien que viene parapléjico, signos de primera motoneurona, yo pensaría en la médula muchas veces, pero que sepáis que a veces es la cerebral anterior bilateral, ¿vale? Raro, no va a preguntar eso, pero un poco por ir juntando cosas. Entonces, que sepáis que las dos arterias colaboran y que todo esto bajaba y bajaba por la médula espinal, por el tronco del encéfalo, se cruza antes de la médula espinal y va a viajar ¿hasta dónde? Hasta el núcleo motor del tronco del encéfalo o hasta la médula espinal, hasta anterior. Así que esto sería de las partes más importantes para arañar preguntas los que vais a petar. O sea, los que dicen, yo no voy a aguantar una semana de esta mierda de neuro, no llego al jueves, y lo del jueves, desde luego, ya lo conozco la primera vuelta y me voy a ir a ver Gladiator 2, es el día que me cojo, bien. Especialmente para vosotros que estáis así, o que creáis que vais a estar así, esto sería lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo para entender. El jueves empezaremos por resúmenes que va así, y es, la vía motora, la primera empieza en el cerebro y acaba unos en el tronco, otros en la médula espinal. Y la segunda es el nervio periférico, pero el origen de ese nervio motor periférico, el cuerpo, ¿vale? La CPU, la torre del ordenador, está o en el tronco o en la médula espinal. Y luego ya su axón es nervio periférico y llega al músculo. Entonces, la afectación de la primera motoneurona va a hacer que tengas más reflejo, que tengas signo de Babinski y que tengas más tono muscular. Y a eso le llamamos piramidalismo. Entonces, si te ponen en una pregunta un paciente que tiene esto, tiene pérdida de fuerza, pero con aumento de tono, aumento de reflejos y signo de Babinski, es una lesión en el sistema nervioso central. O sea, no va a ser un Guillain-Barré, no va a ser una miopatía, no va a ser una miastenia, no va a ser nada de lo del jueves. Bueno, lo del jueves alguna cosa puede ser, pero es algo del sistema nervioso central, ¿vale? Es de la primera motoneurona que está entera en el sistema nervioso central. Cuando tienes una lesión de la segunda motoneurona, el problema puede estar en el cuerpo, que está en la médula, o en el nervio periférico, que es segunda motoneurona. Y lo que voy a tener es pérdida de reflejos, pérdida de tono y esos movimientos del músculo en reposo, que normalmente el músculo en reposo no se mueve, que llamamos fasciculaciones o fibrilaciones cuando estamos hablando del registro electromiográfico. Son fenómenos de que el músculo está teniendo actividad cuando no debería de tener. Entonces, si me dicen,
Paciente con debilidad, o sea, afectación de la vía motora, con piramidalismo, o sea, sé seguro que es motor de primera motoneurona, si tiene la cara, el brazo y la pierna del mismo lado, pensaría en el cerebro, no en la corteza, puede ser corteza, puede ser cápsula interna. Si me dicen que tiene la cara de un lado y el cuerpo del otro, tronco del encéfalo, y si tiene solo la mitad derecha, el brazo y la pierna, pero la cara está bien, pensaría en una lesión medular. Luego habrá que juntar las vías de la médula, pero esa sería un poco la idea. Primera motoneurona, limito mucho las opciones de lo que me puedan preguntar, ¿vale? O sea que es muy rentable. Y lógicamente, si tienes que arañar alguna pregunta sin haber estudiado el resto, lo más rentable es árbitro, ¿vale? Porque son todas las preguntas de hernias, las que normalmente se etiquetan, o sea, si tú ves las que pone en el libro de neuro, no son tantas, pero es que las de trauma se contestan con lo de neuro. Entonces necesitáis saber la regla de árbitro, ¿vale? Sobre todo de aquí al jueves, repetidlo un par de veces porque en las cosas del jueves, que es cuando veremos las hernias, es fundamental. Y luego, vamos con el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Dos cosas más importantes, la pupila del parasimpático y el Horner del simpático, pero pueden caernos preguntas un poco más como de fisiología. Entonces quiero que os fijéis en esto, que sería la idea de que tú estás en reposo feliz, que es como, ojalá, bueno, vosotros hace un montón que no estáis, ¿vale? Antes de que empezarais con nosotros, en algún pasado muy remoto, pues toda tu preocupación era estar tranquilamente en casa, comiendo, y la digestión. O sea, estás, frecuencia cardíaca baja, tensión arterial baja, frecuencia respiratoria baja. ¿En qué está tu energía? En depósitos, en lo que te acabas de comer, que vaya para allá y tú estabas viendo Netflix. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que de repente, en algún momento, viene un depredador. Y nuestro sistema estaba pensado para esa época, la de los depredadores. Entonces, ¿ahora quién es nuestro depredador? Pues cualquier situación estresante. Ahora mismo es el MIR, dentro de unos meses será las guardias y luego pues serán vuestros jefes, ¿no? Entonces, llega un depredador, es algo que nos puede hacer daño y entonces entra el sistema de alerta. Y el sistema de alerta lo que hace es, para la digestión, y dice, no, nada de guardar reservas. Esto aquí hay que quemar y huir. Entonces necesito más frecuencia cardíaca, más frecuencia respiratoria. Todo ese glucógeno lo convierto en glucosa y lo paso a la sangre. Entonces, no es solo el sistema nervioso simpático como tal, son las adrenales formando más adrenalina. Entonces voy a broncodilatar los broncos, o sea, más oxígeno en los tejidos, más glucosa en los tejidos, ¿vale? Esa sería un poco la idea de esos dos sistemas que están contrapuestos. Que tú consigues escapar, pues entras otra vez en un ciclo de parasimpático, ¿vale? Pero nosotros tenemos el estrés porque tenemos la parte primitiva de cuando estábamos escapando de un depredador. Entonces tu cerebro se confunde y pasas meses, como estáis vosotros, en situación de alerta, pues con el sistema simpático a tope. Esa sería la idea. Fisiológicamente, ¿cómo se distinguen de cara a alguna pregunta de mí? Tienen ganglios, o sea, no es una cuerda larguísima desde el hipotálamo a donde llega. El parasimpático islas, el simpático un cordón. Entonces, los ganglios del simpático están pegados a ese cordón, pegados a la médula. En cambio, los ganglios del parasimpático están pegados al órgano donde hacen efecto. Y en general, todo funciona con acetilcolina. La transmisión normal es acetilcolina. ¿Cuál es la excepción? La del simpático terminal. O sea, esa última conexión del simpático es noradrenalina, no acetilcolina. Os puede servir pensar que las glándulas adrenales, las suprarrenales, que producen adrenalina, pues es parte del simpático. O sea, hay un cable del simpático que, pum, le da la corriente y entonces segrega a la sangre la adrenalina. Fuera de las suprarrenales sería el equivalente con noradrenalina, ¿vale? Esa sería la idea. Y dentro de esto, pues que había la excepción aquella de que había unas fibras sudoríparas del simpático que eran colinérgicas, ¿vale? Bueno, pues ya eso es nivel muy friki, cayó una vez, pues no es tan friki ahora si vuelve a caer, pero bueno, si os suena bien, si no, por lo menos quedaros acetilcolina para todos, salvo la última que es noradrenalina. Y el jueves os diré por qué hay que recuperar esta idea, porque sí que es importante para algunas preguntas. De cara al Horner, el Horner es la lesión del simpático que va al ojo. Insistimos tanto que pensáis que el único simpático que hay en el cuerpo es el que va al ojo. O sea, hay simpático a otras zonas. Lo que controla tu tono vascular en la arteria radial no tiene nada que ver con lo que va al ojo. Es otra parte del simpático. O lo que va a las vísceras. Pero de cara a las preguntas, lo que más me preocupa es el que va al ojo. Que cuando se afecta me va a dar el síndrome de Horner, que es que tosis, miosis, y luchad, por favor, contra ese enoftalmos que sale, ¿vale? Hay que quemarlo, no es enoftalmos. Enoftalmos es el ojo hacia adentro, y el ojo no se mueve, simplemente que el párpado se cae y parece que el ojo está más pequeño. Es anhidrosis, ¿vale? Es disminución de la sudoración, que es algo muy difícil de explorar. Entonces, ¿por qué Abel
en algún momento de su clase puede hablar del Horner, porque el simpático que va al ojo, pudiendo ir directamente desde el tronco al ojo, que es lo que hace el tercer par, va de excursión a conocer mundo y baja al cuello y baja al tórax, y en el tórax dice, voy a salir aquí, que esto tiene buena pinta, sube por la cadena torácica superior, va por la cadena ganglionar cervical, ahí hace sinapsis, pasa la carótida y sube. En ese viaje al tórax, un tumor del vértice del pulmón puede afectar al simpático que va hacia al ojo, y eso es un tumor de Pancoast, es un tumor del vértice del pulmón, y el paciente, aparte de que puede tener un bulto que se lo puedas llegar a palpar, y que tiene una masa en el vértice del pulmón en la radiografía, tiene un Horner del mismo lado. Mira, es una pregunta clásica, bueno, si cayera ojalá, porque yo creo que esto es algo que suena a todos. La que no ha caído todavía y que yo estoy empeñado en que va a caer es la disección carotidia. El siguiente paso en su subida es la pared de la carótida. La disección es que se forma un hematoma en las capas de la pared. Entonces, probablemente lo que estáis pensando es que si te produce un ictus una disección es porque se ha cerrado la carótida. Veremos mañana que tú tienes el polígono de Willis. Si se te cierra la carótida interna derecha, te puede pasar sangre por el polígono de Willis, es decir, por la comunicante anterior o la comunicante posterior, y la mayor parte de la gente no se entera de que se le ha cerrado una carótida. Otra cosa es que no tengas el polígono completo. Los ictus en las disecciones ocurren porque sueltas guarrería de ese hematoma, se forman coágulos, se sueltan y paran la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior, y eso es lo que te da el ictus, porque ya no puedes compensar por el polígono de Willis porque está más allá del polígono de Willis. O sea, lo que vamos a tener es una persona. ¿Qué tipo de persona cae en esta pregunta? Joven, gimnasio, masajes, cosas raras del cuello, o ahorcaos, o no, sexo al borde de la asfixia, y luego ha tenido un ictus. ¿Qué ha tenido? Disección carotidia. Joven que ha estado dándolo todo en el gimnasio y que no sé qué, y que tiene un ictus. Pienso también, posible, no siempre, disección carotidia. ¿Qué es lo que me daría más puntos para disección carotidia? El Horner. Si tiene dolor en el cuello por la disección, Horner del mismo lado, pienso en disección, ¿vale? Pares craneales. Vamos a empezar por la vía óptica, ¿vale? Pasar el olfatorio no es algo muy, ¿no? Quitando que hueles menos en el COVID, no es algo muy preguntable. Vía óptica es muy preguntable, veis cosas también en ojos y sobre todo vamos a lo fácil, no fallar en lo fácil. Lo fácil es el dibujín. Verlo y decir lo entiendo es muy engañoso, hay que saber dibujarlo, ¿vale? Hay que saber dibujar la vía óptica. Entonces dibuja los colorines y recordad que en la retina las imágenes llegan invertidas por las lentes del ojo, con lo cual lo que está para la derecha acaba en la izquierda, lo que está arriba acaba abajo. Esto, Jesús, qué potencia, tiene que llegar a la corteza occipital. Entonces, si fuera recto no había problema, pero se cruza. Entonces sabéis que se cruza en el quiasma. Hay que hacer el dibujo con el quiasma. Y para saber cuáles van para cada lado, imaginaos que estáis conduciendo. Si tú vas a girar a la izquierda, te vas colocando a la izquierda. Si tú vas a girar a la derecha, te vas colocando a la derecha. Entonces, ¿quién se cruza en el quiasma? Las fibras que van por la parte nasal, medial. No se cruzan en el quiasma las que van laterales. Y con eso tienes el dibujo completo y empiezas a hacer cortes. Y vas quitando cosas, ¿vale? Pero tienes que quitar cosas pensando en el campo visual, ¿vale? No en lo que tienes dibujado en la retina. O sea, lo que pierdes es lo que está en el campo visual. O sea, que si yo corto en mitad del quiasma, corto las fibras que se cruzaron. Voy hacia atrás. ¿De dónde vienen esas fibras? De las retinas nasales. ¿Qué información del campo visual tienen estas que están en la parte nasal? Las laterales. Entonces, lo que tendré en una lesión, por ejemplo, adenoma hipofisario o un cranofaringioma, tendré una mianopsia bitemporal. Y luego, hay otro tipo de preguntas que os generan siempre muchas dudas. Algunas os atrevéis y me las escribís, otras pues no, y otras pues a lo mejor no sabes que las tienes hasta el día en el que cae. Y es, tú puedes tener afectación de la vía visual en forma de mianopsia sin que esté afectada la corteza occipital, que es probablemente donde tú situarías una mianopsia. Y eso es porque una vez que se cruzaron en el quiasma, toda lesión que afecte a toda la vía va a dar una mianopsia. Entonces yo puedo tener una mianopsia lógicamente por afectación de la corteza visual occipital, pero puedo tener una mianopsia porque se corte esas vías antes de llegar a la vía, a la corteza occipital. Entonces, ¿cómo viaja desde ese quiasma hasta la corteza occipital? Pues tengo una cintilla, cuerpo geniculado, y ahí entra en el cerebro. Y cuando entra en el cerebro son radiaciones ópticas. Y eso es una idea de olla, eso no es un cordón, eso es todo el cerebro. Toda la profundidad del cerebro, súper disperso, millones de fibras. Entonces, lo más probable es que una lesión, salvo que sea gigante, me afecte solo un grupo de fibras. Entonces, si me afecta las de arriba, es decir, lóbulo parietal,
perderé la visión del campo contralateral, pero no entera, no es una mianopsia, solo las que viajan por arriba, que es la del campo visual inferior, porque está cruzada la imagen en el ojo. Si se afecta a las que viajan por la parte de abajo, perderé campo contralateral, pero solo las de la parte superior. Es una cuadrantanopsia homónima contralateral superior. Y si tengo un ictus de la media que afecta al parietal y al temporal, hemianopsia, a pesar de que la corteza occipital esté bien. Si tengo una mianopsia homónima derecha, ¿cuál es el lado del que no veo? Este es la duda que nadie pregunta, y cuando hay alguna pregunta en los test o en los simulacros, creo que hay alguna por ahí, hay un grupo de gente que falla en esto porque no se lo ha planteado hasta que haces la pregunta, a pesar de que lo haya contado en clase. Y es que tú estás pensando en la vía, se te va la olla y pones el lado que no es. Entonces, recordad lo que os digo en las vueltas anteriores, hemianopsia derecha es un término que dice, o sea, imaginaos, por ejemplo, ambulancia, 112, un equipo que va a atender pacientes, no hay neurólogos. A lo mejor hay alguien médico, pero a lo mejor no es especialista en neuro y desde luego en ese momento no está pensando en si se decusa o no se decusa. Si no mueve el lado derecho y tiene que llamar al centro coordinador, va a decir, varón, 72 años, que de manera brusca no mueve el lado derecho. En modo finoso, ¿cómo se dice? Hemiparesia derecha. No está pensando si se cruza o no se cruza, si es un lado o el otro, es hemiparesia derecha. Entonces, si tú no ves del lado derecho, es hemianopsia derecha. No hace falta saber de la vía visual, es que no ve lo que está a su derecha, hemianopsia derecha. Y luego ya la vía para entenderla, pero lo que es hemianopsia es lenguaje para comunicarte rápidamente, no hay que entender si se cruza o no se cruza, es del lado del que no ves. Pensad en hemiparesia, ¿vale? Vamos con lesiones de la vía. Una de las lesiones, digamos, más típicas, pero que no frecuentemente afecta a la vía visual, pero que en neuro vamos a ver varias veces, es el aumento de presión intracraneal. El aumento de presión intracraneal puede extenderse al ojo. ¿Por qué? Porque el nervio óptico es sistema nervioso central. El nervio óptico tiene meninge. El nervio óptico tiene meninge. Tú no vas a ver un meningioma de otras cosas, vas a ver meningioma del nervio óptico, porque tiene todas las vainas de la dura madre, todas las vainas de las meninges. O sea que hasta el ojo llega esa extensión de las meninges. Entonces, el aumento de presión dentro del cráneo se extiende por el agujero de la órbita hasta el nervio óptico y puede repercutir y lo puedes llegar a ver en el fondo de ojo, que es muy difícil, ¿vale? Yo tenía el oftalmoscopio y mentía como un bellaco, yo no veía nada, como todo el mundo, yo creo que la gente miente, los neurólogos modernos, la mayoría no tenemos ni idea de lo que estamos viendo, te mola porque eres neurólogo, vas con el martillo y con el no se ve nada, ¿vale? Pero la idea sería, si yo viera algo, de todo lo que puedo llegar a ver en el ojo, lo que más me interesaría es ver borrada la papila, porque me indica edema de papila, que suele indicar un aumento de presión que viene de atrás, que suele ser dentro del cráneo. Aunque puede ser alguna lesión en el nervio óptico, puede ser dentro del cráneo. ¿Principalmente dónde? En tumores. Ocupan un espacio en el cráneo, aumenta la presión, se transmite en el ojo y el ojo me permite verlo. Y eso sería una situación que llamamos hipertensión intracraneal. A veces puede que no haya ningún tumor, será una hipertensión intracraneal benigna que veremos mañana en cefaleas. Bueno, pues simplemente lo veremos todos estos conceptos ya más concretamente, pero aquí quedaros con un síndrome un poco friki, pero bueno, si lo sabéis guay, que sería el Foster Kennedy. Entonces, la explicación, ¿cuál sería? Es un paciente que tiene aumento de presión intracraneal, pero que le has mirado el fondo de ojo y lo tiene atrófico. Y miras el otro y lo tiene con edema. ¿Y esto cómo se cocina? Porque tiene edema de papila, porque tiene aumento de presión, pero en el otro ojo no la ves porque hay algo tapando ese aumento de presión. Y es que el tumor está justo comprimiendo el nervio óptico. Por eso no transmite la presión hacia adelante porque el tumor lo para. Y eso suele ser un meningioma del ala menor del esfenoides que pilla el nervio óptico entrando en la órbita. Entonces, ese nervio óptico queda atrófico y el otro es el que está contando la verdad de lo que pasa, te dice hay aumento de presión intracraneal. Eso se llama el síndrome de Foster Kennedy, frecuentemente por un meningioma. Bueno, neuritis óptica yo creo que lo conocéis bien, es esa inflamación, gente joven, la parte posterior del nervio, y decimos el paciente no ve nada porque va viendo más borroso, el médico tampoco porque no está en la parte anterior, si lo estuviera lo llamaríamos papilitis, y se suele, no siempre, pero se suele relacionar con la esclerosis múltiple que veremos el miércoles. Bien, normalmente eso se va a tratar con corticoides. Mi pregunta es, si tú tienes un paciente que viene con una neuritis óptica, esa neuritis óptica es bilateral, imaginaos, no vamos a entrar ahora en estudios de imagen, pero haces el estudio de imagen y ves esto, ¿qué pensaríais que tiene? ¿Esto qué son? Son chorizos. Si hay chorizos, pienso neuromielitis óptica. Nombre, neuromielitis óptica. En alguna pregunta antigua veis alguna cosa que se llamaba de Vic. Era cuando pensamos que era una esclerosis múltiple rara. No, esto es otra enfermedad, ¿vale? Es la de las acuaporinas.
y afecta neuromielitis óptica a la médula, mielitis óptica, nervio óptico, con chorizos. La esclerosis múltiple, ¿qué son? Lentejas, lesiones pequeñitas que curan y que no suelen dejar lesión la mayor parte de las veces. Esto sí que deja lesión. Da neuritis bilaterales a la vez, o sea, el paciente no está tuerto, porque la esclerosis múltiple te quedas tuerto durante el brote y recuperas. Aquí te quedas ciego, porque son los dos a la vez y a veces no recuperas. Y con lesiones medulares, que ya veremos, que no son lentejitas, que son lesiones extensas de varios cuerpos de altura. Aquaporina 4 y luego ya, bueno, ya si de refilón nos sirve y ponen la pregunta más difícil de los últimos años, pues bien, que sería otra patología que también da chorizos, que es las anti-MOG, MOG de morcilla, chorizos, aquaporina 4, neuromielitis óptica. Cualquiera de los dos puede dar lesiones extensas y lesiones en el nervio óptico. Otra lesión del nervio óptico, la neuropatía óptica isquémica anterior, que veremos cuando veamos la arteritis de células gigantes en cefaleas. Bueno, pues la parte anterior del nervio óptico sí que veo ese edema de papila, es brusco y no doloroso. Y puede ser de dos tipos, por aterosclerosis, es decir, se ha tapado las arterias del nervio óptico, o sea, no la de la retina, las del nervio óptico, como cualquier arteria del cuerpo, por guarrería aterosclerótica. O puede ser porque tengas guarrería inflamatoria que deja pasar muy poco flujo y la arteria se acaba cerrando y has acabado teniendo un infarto. Y eso sería arterítica. ¿Cómo las distingo? Porque la arterítica suele ser el perfil de gente que veremos mañana, pacientes mayores, polimialgia reumática, VSG elevada, y en esos pacientes es en los que pongo corticoides a todo trapo. ¿Por qué? ¿Van a recuperar la visión de ese ojo? No, es que las arterias del nervio óptico del lado contrario están igual, a punto de cerrarse, y lo que no quiero es que se me cierre el del otro ojo. ¿Vale? Esa sería la idea. Mañana vemos cuál es la pauta de tratamiento. Tercer par, el más importante, el que caerían preguntas y preguntas de pares craneales. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Vale? Este es el que hay que chapar y los otros motores oculares es las diferencias. Entonces, ¿qué movimientos hace? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. O sea, que lo que hace es movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, y tiene pupila y tiene párpado, ¿vale? Y tiene párpado, eleva el párpado. Entonces, lo que me voy a encontrar en un paciente con una parálisis del tercer par es párpado caído, la pupila dilatada o la pupila pequeña. Tengo que haber preguntado la diapositiva anterior. La pupila aquí veis que está dilatada, ¿por qué? ¿Quién dilata la pupila? Cuando alguien es simpático, la pupila más grande. Simpático dilata, parasimpático contrae. ¿Por qué está aquí dilatada la pupila? Porque no hay parasimpático, porque predomina el simpático. Está afectado el tercer par que lleva el parasimpático. Entonces voy a tener el párpado caído, el ojo desviado hacia afuera, no lo puedo meter hacia adentro, y afectación pupilar. ¿Siempre? No siempre. Esta es la pregunta que yo haría. 61 años, hipertenso, diabetes, diplopia y tosis del ojo derecho con pupila normal. ¿Se va para casa o se queda ingresado? ¿Tiene un infarto del nervio? ¿Se va para casa o se queda ingresado porque pienso que puede ser una lesión, por ejemplo, un tumor o un aneurisma? Si tiene la pupila normal, pienso en microangiopática. ¿Por qué? Tercer par. Es un cordón bastante grande, es de los nervios más grandes de los pares craneales. Se irriga por una arteria que va por el centro. Las fibras parasimpáticas viajan por su periferia, se nutren de la vaina. Con lo cual, cuando infarta la parte central del nervio, el nervio motor no funciona, la parasimpático sí, pero si si se ve empujado por un tumor o por un aneurisma, es como si alguien lo cortara con una tijera, todas las fibras se afectan. Entonces, si yo tengo una parálisis completa con afectación pupilar, pienso en una lesión estructural. Si tengo una parálisis completa y la pupila está bien, pienso que es aterosclerótico. O sea, que le pongo un adiro, aspirina, prevención de como cualquier otro infarto del cuerpo, control de factores de riesgo, y ese paciente tiene buen pronóstico y recuperará en la mayor parte de los casos el movimiento del ojo en semanas. En cambio, el otro, ya el ojo me da un poco igual. Lo que quiero ver es que no tenga ahí un pedrolo de un tumor o que tenga un aneurisma gigante. No me vale solo con un escáner normal. Tendría que hacer un estudio más avanzado, resonancia, angiotac, lo que sea. Y luego, cuarto y sexto par es más saber y ganar, ¿vale? Esto es como para preguntas de trivial. Entonces vamos con preguntas de trivial del cuarto y del sexto. ¿Cuál es el único par craneal que sale por atrás? Cuarto par, que es el patético. ¿Qué hace con el ojo? Miras hacia abajo y hacia adentro. Entonces, tú te imaginas a mi padre riñéndome y me dice: Juan, eres patético, das unas clases de mierda, deberían de echarte. Entonces yo estoy muy triste y miro hacia abajo, compungido. Eso es el cuarto par patético, ¿vale? ¿Cuándo miras tú hacia abajo y hacia adentro? Por ejemplo, bajando escaleras. Esa es una situación que si tuvieras un cuarto par verías más diplopia. Porque como hay movimientos del cuarto que los hace el tercero, el cuarto es de las parálisis más difíciles de detectar. Entonces los pacientes suelen compensar con un movimiento de la cara, que es lo que hace que les llamemos patéticos, por esa, o sea, que lo llamen patético al par, por esa
¿no? Como pinta de estar triste o así, no es patético como lo que os he dicho de mi padre, es patético de tristeza. Y luego es el par con el trayecto más largo, porque como sale por atrás tiene que dar toda la vuelta. Y luego ya, nivel, solo me importa para pregunta de trivial y no hace falta que abras la angustia a cuestiones fisiopatológicas, es el único que se cruza. O sea, en realidad el cuarto derecho sale del lado izquierdo. Entonces, si empieza en tu cabeza a decir, y entonces la lesión es contra la... No, olvídate, ¿vale? Ahí vuelves hacia atrás, al momento en el tiempo antes de que yo dijera esto, y sigues sin angustia. Pero si te sirve, es el único que se cruza, ¿vale? O sea, viene del otro lado y se cruza, pero no tiene ninguna trascendencia clínica eso, o sea que olvidaros, es solamente para la pregunta como las de geografía del trivial, ¿vale? ¿Cuál es el río que tiene el trayecto más largo? ¿Cuál es el nervio que tiene el trayecto más largo? El cuarto. ¿Cuál es el único que sale por atrás? Cuarto. ¿Cuál es el único que sale cruzado? Cuarto. ¿Cuál es el que tiene el trayecto más peligroso? Sexto par. También muy largo, no tan largo como el cuarto, pero muy peligroso. O sea, el sexto par que tiene que ir a la órbita, en vez de ir de la protuberancia a la órbita, va como hacia abajo, se pega al clivus, a la parte del hueso que está por delante del tronco, sube, se mete por un par de canales óseos y entra en el seno cavernoso a lo bestia. El seno cavernoso es como una piscina, luego os enseñaré una ilustración, y va en mitad de la vena, o sea, va en mitad de la sangre. Entonces, es muy fácil que si aumenta la presión intracraneal, el sexto par que va libre se vea movilizado, choque contra alguno de esos salientes óseos y se lesione. Por eso la lesión del sexto par, especialmente el sexto par bilateral sin que tengas otras cosas, es un chivato de hipertensión intracraneal. Y dices, bueno, el sexto está en la protuberancia, tú podrías tener un tumor o una hemorragia que te afecta a los dos sextos. Vale, si tú tienes una hemorragia en la protuberancia que va del sexto par de un lado al sexto par del otro, el sexto par es el menor de tus problemas. Porque es un paciente que va a estar en cautiverio, probablemente muerto, y que no mueva nada, y tú dirás, tiene un sexto bilateral. Sí, como todo el mundo en la morgue, ¿no? O sea, esto es sexto par bilateral sin otras cosas, ¿vale? Eso sería un chivato de hipertensión intracraneal, lo utilizaremos mucho mañana. O sea que el sexto va por sitios raros, se mete por un canal óseo, el conducto de Dorelo, seno cavernoso en medio de la sangre, y luego ya va a la órbita. El más grande de los que vamos a ver es el trigémino. Tiene 3 nervios en la misma raíz, con lo cual tiene un ganglio muy grande que es el de Gasser y luego una rama que va a la parte de la frente, una rama que va a la parte del maxilar y una parte que va a la mandíbula. Muy importante la distinción de hasta dónde llega, porque a todos os va a sonar, bueno, mañana lo veremos, a todos os suena neuralgia del trigémino. Si te duele la parte posterior de la oreja, aunque tenga un punto gatillo, sea eléctrico, lancinante, en una mujer de edad media, si te duele aquí, no es neuralgia del trigémino. Será otra neuralgia, pero no es del trigémino, ¿vale? O sea que es hasta la mitad de la oreja, o sea, hasta la zona del trago, pero no el pabellón. Tiene una parte motora que son músculos masticadores y el músculo del músculo del martillo, perdón. Entonces, la desviación va a ser hacia el lado lesionado. La mayor parte de los pares motores, cuando se lesiona, va hacia el lado sano. Esto es una desviación hacia el lado lesionado por el ángulo que tienen los músculos pterigoideos. Simplemente rareza en la parte motora, porque la verdad es que la lesión de la parte motora no es muy habitual. No es un cuadro muy habitual que veamos en la clínica. O sea que es más, pues como os decía, preguntas de trivial. Sí que es importante que el reflejo corneal tiene una parte de entrada sensitiva, esa sensibilidad de la córnea es del trigémino y tiene una parte de cerrar el párpado. ¿Quién cierra el párpado? El séptimo par. Por eso el corneal es muy importante para ver cómo tienes la protuberancia, porque si tú estás en coma y yo no lo puedo explorar, yo toco la córnea y veo que se cierra, el quinto está bien, el séptimo está bien, probablemente tu protuberancia esté bien. O sea que si tenemos una lesión del trigémino motora, sé que va a ser protuberancia de ese lado. Pero si es sensitiva, no sé a qué altura, ¿vale? Esa sería la idea más importante. Lo veremos mañana cuando veamos ictus de tronco, por qué me importa esto. Y luego el facial también es bastante potencial candidato a preguntas de pares craneales. Es difícil porque es motor, es sensitivo, es sensorial y es parasimpático. Y hay cosas que son extrañas. Bueno, la parte motora la conocéis bien por otorrino, eso no es lo que sea extraño. La parte sensitiva es el conducto auditivo externo. Hay que pensarlo cuando ves vesículas de herpes, no en la zona de la cara, cuando lo ves en el conducto auditivo externo, eso es del facial. Y luego las rarezas son que atraviesa la parótida, o sea, alguien que sepa mucha anatomía sabrá que el facial atraviesa el peñasco y cruza la parótida, pero no inerva la parótida. La parótida no es la inervación parasimpática del facial, son las glándulas lagrimales. Y la parte sensorial no tiene sentido porque es la lengua.
Los 2/3 anteriores de la lengua son del trigémino. O sea, si tú te tocas con el dedo en la lengua, y es un poco difícil porque te va a venir el sabor de tu dedo, que esperemos que esté limpio, pero sería como el tacto de que tú con la lengua percibas qué es lo que estás tocando. Eso va por el trigémino, pero el gusto de tu dedo va por el facial. Y son los mismos nervios. Lo que pasa es que es como que el trigémino dice, no, si es sensorial, se lo mando al facial. Y hay un nervio que sale de los que van del trigémino, atraviesa el peñasco y entra en el facial del peñasco, y eso es la cuerda del tímpano. O sea que tenemos algunas rarezas anatómicas. La parte motora, ya sabéis que cuando es una parálisis completa, como en otorrinos, la parálisis de Bell afecta a la frente, afecta a la cara, la mitad inferior, y cuando intentas cerrar el ojo hay un fenómeno ahí como el fenómeno de Bell, que es que cuando el ojo cierras contra resistencia, mira hacia arriba, aquí la resistencia es que el músculo no funciona, entonces te queda el ojo en blanco y da un poco de grimilla. Si os pusieran una foto como imagen, fijaos en los surcos, la zona que tiene paralizada es la que no tiene surcos, y luego aquí la distinción principal es parálisis facial central o periférica, y ya lo hemos dicho en varias vueltas, está mal dicho, pero la vida es así. Llamamos central a la que suele ser supranuclear y llamamos periférica a la que puede que no sea periférica, que es la del núcleo en adelante. O sea, podría ser una lesión en el conducto auditivo interno, pero lo solemos llamar más bien de tipo periférico. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque todos los pares craneales que tenemos tienen inervación bilateral. Yo a lo que me dedico es a desatascar la arteria cerebral media principalmente, es el 80% de los ictus que hago. Te digo en las guardias, por las mañanas lo que hacemos otras cosas, pero por las noches, es como Batman, pues nosotros de noche salimos a luchar contra los trombos de la media, ese es nuestro enemigo principal. Alguna vez la basilar, raras veces la cerebral anterior. Bien, en casi todos los ictus que hago de la media tienen una parálisis facial, pero tienen una parálisis facial solo de la mitad inferior. Y no tienen una parálisis del tercer par contralateral, del sexto par contralateral, del motor del trigémino contralateral, del hipogloso, del glosofaríngeo. O sea, tiene una parálisis de la cara, del brazo y de la pierna, pero no de los demás pares craneales. ¿Por qué? Porque tienes inervación de los dos hemisferios cerebrales a todos tus pares craneales. ¿Dónde se les acabó el dinero? Se les acabó el dinero en el núcleo del facial. Dijeron, mira, no tenemos dinero para que tú tengas de los dos lados, entonces tú, la mitad de arriba, vas a tener de los dos lados, y tú, el sur, más pobre, solo de un lado. Y así se quedó. Entonces, cuando tienes tapada la media, tendrás afectado el brazo, la pierna, el tronco, lógicamente, y la mitad inferior de la cara. O sea que los ictus que yo veo, o digamos los pacientes que yo suelo ver más, van a tener, me pueden guiñar el ojo, ¿vale? Os podéis imaginar, yo de guardia, o Eduardo Murias que hace lo mismo que yo, el profe Rayos, y el paciente guiñándote el ojo. ¿Por qué? Porque puede. En cambio, en otorrino no te pueden guiñar el ojo porque tiene una afectación completa. O sea que esa sería un poco la idea. La mitad inferior del facial solo tiene inervación contralateral. Por eso los pacientes pueden mover el ojo, tienen reflejo corneal. En cambio, los pacientes que tienen una lesión del núcleo hacia afuera, pues por ejemplo, el conducto auditivo interno, tendrían una parálisis completa. El nervio saldrá del tronco del encéfalo, se va a dirigir al hueso del peñasco, va a entrar por un agujero que es el conducto auditivo interno. Dentro del conducto auditivo interno tiene amigos que son el estatoacústico, o sea, la parte que va al oído, la parte que va a los núcleos vestibulares. ¿Cómo se ordena? 7-Up, como la bebida, Coke down, Coca-Cola abajo, coclear abajo y 7-Up facial arriba. Y luego, pues, por la parte posterior estaría el vestibular. Hace falta que te sepas toda la anatomía del oído. La anatomía del oído es de las más complejas del cuerpo humano. Lógicamente, salvo que tengáis alguna afición extraña a haber aprendido el peñasco durante la carrera, no es normal que os lo sepáis. Entonces, tú dibujas una caja y tú tienes que saber la entrada y la salida. Entonces, la salida es por abajo, pues, lógicamente el peñasco está a cada lado del cráneo y el facial va a salir para cada lado. Entonces, el facial va a salir por abajo por un agujero que se llama el estilomastoideo. Y lo que sale por ese agujero es lo motor. Pero lo que entra en el conducto auditivo interno es motor, sensitivo, sensorial y autonómico. O sea que tú tienes 4 cosas en el conducto auditivo interno, una cosa en la salida de abajo, y en esa caja pasan cosas. ¿Vale? En algún momento entran vías sensoriales, en algún momento salen vías autonómicas y las sensoriales. Entonces, más o menos el esquema sería este. O sea, tú tienes en el conducto auditivo interno todas las vías, en el agujero estilomastoideo solo lo motor, y sería el dibujo que tenéis del escalador. ¿Qué sería cada cosa del dibujo? La roca o petroso es donde está la niña,
estribo sería donde tiene enganchada la cuerda, lógicamente, cuerda del tímpano, acordaos lo que os decía otras veces, que una cuerda usada de montaña, imagínate que la chupas, sabe fatal, pues la cuerda es el gusto, ¿vale? Sabe asqueroso, la estás chupando con la parte delante de la lengua y te sabe ahí a sudor, suciedad, lo que queráis, y luego lo motor sería el alpinista. Entonces, la niña que está en la roca, ¿qué es? Llorar, lagrimeo sería el nervio petroso mayor que sale del ganglio geniculado, de la rodilla del facial, el ganglio geniculado, esa sería la parte autonómica. El estribo es uno de los huesecillos del oído, que bueno, lo sabéis de Érase una vez el cuerpo humano, ¿no? O sea, los huesecillos del oído lo aprendes ya, pues te suena que el estribo es del músculo del estribo que te protege de esos ruidos de gran intensidad. Y la cuerda del tímpano, que sería lo gustativo. ¿Qué era la parte sensitiva? La parte sensitiva del CAE. ¿Cómo se llama cuando tienes vesículas herpéticas en ese conducto auditivo externo? Síndrome de Ramsay-Hunt. Cuando tú tienes vesículas de herpes en el labio, ¿dónde se queda a vivir tu herpes? ¿Dónde está viviendo ese herpes que está esperando adentro de unas semanas, en enero, a salirte? ¿Dónde está? En el ganglio de Gasser, porque es del territorio del trigémino. ¿Dónde estaría cuando está en el conducto auditivo externo? ¿Cómo se llama el ganglio equivalente al ganglio de Gasser que tiene el trigémino pero en el facial? El ganglio geniculado, es la rodilla anterior del facial, rodilla del latín genu, pues ese sería el núcleo donde se quedan esas vesículas del virus herpes. Y acordaros de causas bilaterales del parálisis facial, principalmente a mí me gustaría que recordarais el Guillain-Barré, que lo veremos el jueves, y el Lyme, ¿vale? La enfermedad de Lyme, que puede dar un montón de cosas, pero acordaos de parálisis facial bilateral porque lo veremos también como un cuadro que puede afectar a múltiples pares craneales, podría dar cuadros parecidos a una mielitis, parecidos a un Guillain-Barré, podría dar lesiones parecidas a la esclerosis múltiple. O sea, el Lyme casi que lo puedes meter como diagnóstico diferencial de cualquier cosa del sistema nervioso central. El séptimo par lo que va a hacer es cerrar el ojo, forma parte del reflejo corneal. El tercer par es como un gato que está abriendo el párpado. Y luego, vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Vamos a hacer un paréntesis de angustia. Si tú hasta aquí lo has llevado bien y eres de la gente que escribe dudas súper chungas de no sé qué porque tú quieres saber más, guay. Si tú no eres de esos, ya lo estás pasando mal con esto, te dejo que hagas un viaje astral en los próximos 30 segundos, ¿vale? Las reglas que os he puesto de tronco van a poder contestar el 99% de las preguntas de los ictus de tronco, que es donde se lo suelen preguntar, que puedan caer. Hay una excepción, ¿vale? Hay una excepción. Y es la siguiente, no tanto para ictus, sino para otras lesiones, pero también podría ser para ictus. Este sería el dibujo, ¿no? Decíamos, pares craneales, motores oculares y sus múltiplos son mediales, todo lo demás son laterales. O sea que tengo el séptimo, el núcleo del séptimo es lateral, el núcleo del sexto es medial, los dos en la protuberancia. Bien, por alguna razón extraña, el núcleo del facial da lugar al nervio. Hay una parte, recordad, del nervio que todavía no ha salido del tronco, ¿vale? O sea, el nervio es un... O sea, dentro del tronco ya existen esas fibras, pero tiene que llegar a la superficie para convertirse en nervio periférico. Ese trocito dentro del tronco, ¿cómo se llama? Fascículo, ¿vale? El fascículo es la parte del nervio que todavía no ha salido fuera del tronco. Entonces, ¿ese fascículo tiene células de Schwann o tiene oligodendrocitos? Oligodendrocitos era sistema nervioso central, células de Schwann, nervio periférico. Eso es oligodendrocitos. Por eso puedes tener placas de esclerosis múltiple en el trigémino. No lo tienes en el nervio, lo tienes en la entrada en el tronco. ¿Podrías tenerlo también en esta zona del facial? Bueno, la movida es que el fascículo del facial, en vez de salir recto hacia donde tiene que ir, que es el conducto auditivo interno, da una vuelta para conocer la protuberancia medial, no sabemos por qué, rodea el núcleo del sexto par y luego ya sale. O sea que aunque el núcleo del facial es lateral, en una lesión medial de la protuberancia podría haber afectada la vía motora, que va con M, el lemnisco medial, que es con M, los motores oculares, que sería el sexto par, en este caso en la protuberancia, y podría haber afectado también el facial porque cruza hacia dentro, ¿vale? Eso es un síndrome, se llama Miller-Gruber, no importa el nombre, bueno, ya se empiezan a preguntar los nombres clásicos de los síndromes, pues va a ser el horror, pero va a ser el horror para todos. Entonces, si sabéis mucho, y yo creo que con estas cosas de tronco vais a acertar la mayoría, que sepáis que existe esta excepción, ¿vale? Y ahora vamos con cosas para la plebe, ¿vale? Para el resto de nosotros, los que no sabemos tantas cosas de esto, que solo quieres ratear preguntas sabiendo poco. Venga, vamos a por ello. Estatoacústico, ¿para qué va a valer? Pues para
la estabilidad y la audición. ¿Os acordáis de qué actor soñó que tenía un tumor cerebral? Fue como un puto loco al médico del rodaje a decirle que había soñado que tenía un tumor. El médico del rodaje, que está acostumbrado a tratar con estrellas, le hizo un escáner y tenía un tumor cerebral. ¿Os acordáis qué actor, qué tumor? Era un neurinoma del acústico, que es un esvanoma del vestibular en realidad, y era Mark Ruffalo, ¿vale? Bueno, pues su preocupación era que si le operaban de esto podía tener una consecuencia que iba a ser devastadora para un actor. ¿Cuál podía haber sido una consecuencia muy grave para un actor de una cirugía de un esvanoma del vestibular? Una parálisis facial. Porque este tumor suele estar en el conducto auditivo interno, está empujando al nervio facial y te puede dejar una parálisis facial cuando es muy grande, o la cirugía te podría dejar como consecuencia una parálisis del facial. ¿Por qué? Porque cruza por el conducto auditivo interno, 7-up, coke down, ¿vale? Esa sería la idea. Glosofaringeo, pues también es un poco raro como el facial, porque tiene motor, sensitivo, sensorial y autonómico. Este se lleva, no es como el trigémino, este asume, dice no, yo cojo todo lo sensitivo y todo lo sensorial de la parte posterior de la lengua. Y yo, ya que el facial no lo coge, voy a irrigar la parótida, que es un poco absurdo, porque el facial pasaba por ahí y no le hubiera costado nada. Pues no, va el glosofaringeo. Y no es la úvula, es el velo del paladar, ¿vale? Repito, no me mandéis fotos de vuestras úvulas. No os pasa nada, todas las tenemos raras, te puede ir más para un lado, para otro, no te ha dado nada en el glosofaringeo, ¿vale? Es el velo del paladar. Velo del paladar lo que está alterado. Hombre, si lo tenéis muy desviado y queréis mandarme fotos, por lo menos esa tiene justificación, ¿vale? Pero no penséis que porque tengáis úvulas torcidas, eso es bastante habitual y no tiene nada que ver con el glosofaringeo. Y luego del vago era... La parte en la que nos centramos es faringe y laringe. No quiere decir que sea lo único que hace el vago es de los que más trabajo tienen, porque va a todas las vísceras, pero tienes uno de cada lado. Y en ese descenso hacia las vísceras tienen nervios que van a ser sensitivos y motores de laringe y de faringe. Entonces, si tú tienes una lesión de todo el tronco del vago, toda la parte visceral te lo puede coger el del otro lado y no vas a tener problema. Pero la parte de la faringe y de la laringe, sí. Por eso hacemos estas distinciones. Músculos de la faringe, que te pueden dar problemas en la deglución, músculos de la laringe, que te pueden dar problemas en la fonación. Y los de la laringe hay dos. Superior, menos importante, inferior. No es que sea súper importante, pero es que es muy importante en medicina de cara a preguntas, porque hace un viaje rarísimo. En vez de ir directamente a la parte baja de la laringe, baja al tórax, como lo que hacía el simpático. Entonces es muy frecuente que en cirugías del cuello o del tórax puedas lesionar el nervio laringeo inferior o nervio laringeo recurrente, porque decidió que iba a hacer viaje. Entonces va a bajar por el lado izquierdo y dar la vuelta en la aorta, en el lado derecho en la subclavia, con lo cual tanto cirugía de grandes vasos como cirugía de tiroides o paratiroides me puede lesionar el nervio laringeo recurrente, que si se afecta me va a dar disfonía. Si se afecta en conjunto con el nervio laringeo superior, la laringe de ese lado no se mueve, el agujero queda más grande y me puede entrar contenido alimenticio. Y si encima la lesión es todavía más alta y se afecta también el faríngeo, tendré problema para la deglución, se me colará comida en la vía aérea y no tendré capacidad para hablar normal porque no puedo cerrar las cuerdas vocales. Acordaos del concepto de silbar. Si yo quiero que salga sonido, tengo que poner los labios muy cerca. Tienen que estar muy juntos. Eso es lo que necesitan las cuerdas vocales para hablar. Y para respirar lo que necesito es lo contrario. Estoy buceando, salgo y pego una bocanada de aire. Las cuerdas vocales para respirar tienen que estar muy abiertas. Cuando tienes una lesión del laringeo inferior, del laringeo recurrente, la cuerda vocal se te queda paralizada casi en línea media. Entonces, ¿el agujero es pequeño? ¿Te va a pasar contenido? No. Es raro que te pase contenido. O sea, está tapado, por ahí no pasa, no hay problema. Pero no puedes cerrarlo bien y entonces hablas como afónico porque hay más agujero. Pero si tú tienes una lesión de los dos, del superior y el inferior, el agujero queda más grande, podría pasarte contenido aéreo y como no puedes cerrar, puedes estar afónico. Hasta ahí, bastante putada. Imagínate que tú eres, pues yo por ejemplo no podría dar clase si estuviera con esto, vamos, podría darla. Otra cosa es que vosotros la aguantarais, porque ya, joder, es que no aguanto 2 horas escuchando esa voz, ¿no? Es el Jordi Roca, por ejemplo. Jordi es el que es afónico. A mí me cae genial, pero es verdad que digo, pues 2 horas aguantando una chapa de alguien que habla así, pues es una putada, porque no lo sigues, pero que puede ser muy incapacitante. Pero nivel mucho más incapacitante
es que tengas la afectación de los dos laringeos inferiores. Porque entonces el problema ya no es que la gente no te aguante 2 horas de chapa, es que no respiras. Es que al quedar las dos tan cerradas, por ahí está la tráquea, por ahí todo el aire que va al pulmón tiene que pasar por ese agujerín. Entonces, la afectación bilateral, el problema que te puede dar es disnea. El hipogloso es un par motor puro de la lengua y igual que veíamos en el motor del trigémino, se desvía hacia el lado enfermo, ¿vale? O sea que nos imaginamos a estos dos pacientes, ¿vale?, que se conocen y se lían uno con el otro y es los dos desviados hacia el lado enfermo. Serían quinto y poloso juntos, ¿vale? Todo lo demás se desvía hacia el lado sano. Estos se desvían hacia el lado enfermo. Entonces, ¿cuál sería el resumen de la lengua? Que todo lo motor es del par 12, que la parte sensitiva en los 2/3 anteriores es del trigémino, en la parte posterior sería el glosofaríngeo, que la parte sensorial, los 2/3 anteriores sería del trigémino, cuerda del tímpano facial, el tercio posterior sería el glosofaríngeo. O sea que el glosofaríngeo asume todo lo posterior y los otros la parte anterior. Entonces, os voy a poner una pregunta difícil, ¿vale?, de la OPE reciente. Creo que junta bastantes cosas difíciles, o sea que no os voy a poner QR, lo vamos a ver todos juntos. Voy a apagar la luz para que estéis más cómodos con la angustia de la incertidumbre y vamos a por ello. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es característica de la herniación transtentorial o uncal? ¿Vale? Os voy a pedir porque con las manos, bueno, lo veo bien, yo creo que lo veo bien. ¿Cuántos de los que están, que no os dé palo, ¿vale? Yo entendería que ninguno, pero ¿quién cree que tiene más o menos claro? Y os juro que no le voy a preguntar a nadie que lo diga en alto. ¿Quién cree que sabe lo que es una herniación uncal? Veo alguna mano, pero diría que un 10%, 20% de la clase. Vale. Herniación uncal sería que la parte medial del lóbulo temporal se cuela por el hueco entre el tronco y la tienda del cerebelo, ¿vale? O sea que se estaría comprimiendo el tronco desde un lado. Entonces, ¿cuál de las siguientes no sería característico de ese tipo de herniación? A. Compresión de la arteria cerebral posterior. B. Compresión de estructuras diencefálicas. Diencéfalo sería la zona donde está más o menos el tálamo, mesencéfalo alto. C. Pupila ipsilateral dilatada. D. Parálisis del sexto par craneal. ¿Quién cree que es una pregunta difícil? Bien, todos, ¿no? ¿Quién cree que es fácil y quiere salir aquí a contarla? Yo creo que es una pregunta difícil, pero creo que es una pregunta que nos pueden hacer de distintas maneras y que creo que va a juntar varias cosas. Entonces, esto es una ilustración de un tipo que se llama Peter Lawrence, ¿vale? Es dibujante anatómico, o sea, dibujante médico, y está en un sitio de Estados Unidos que es una fricada, que es un sitio que se llama Barrow, que es una clínica súper cara neuroquirúrgica, ¿vale? Está el mejor neurocirujano vascular del mundo, tiene no sé cuántos quirófanos y tiene un dibujante con él todo el día. O sea, su trabajo es tener al neurocirujano loco diciéndole, vamos a pintar esto, vamos a no sé qué, y está todo el día haciendo dibujos. Unos dibujos de la hostia, espectaculares, los mejores libros que hay de esto, o sea, es increíble. O sea, que si os molan los dibujos, o sea, tú ves el Netter y dices, qué guay, cómo me gusta el Netter. Peter Lawrence, ¿vale? Tenéis en Instagram, en Twitter, en lo que queráis. Increíble, preciosos, genial, y cosas que no he visto bien dibujadas a otros. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es, visto de lado, como si al paciente le quitaran el cráneo en la parte lateral, lo que llaman una cranectomía terional. Entonces estamos viendo de lado el tronco del encéfalo, o sea que la parte de aquí donde tengo el ratón sería alante, esto sería el trigémino, y esta capita azul, ¿qué es? Esta capita azul que estamos viendo aquí, ¿qué creéis que es? Es la tienda del cerebelo. Esto que se ve azul como un cordón es el seno petroso superior, y aquí alante está el seno cavernoso, que es una vena gigante hecha de dura madre. Entonces tenemos el trigémino, que es eso que estáis viendo ahí grande, la arteria cerebral, lo que estamos viendo aquí subiendo sería la arteria basilar, arteria cerebral posterior dando la vuelta alrededor del pedúnculo cerebral, el cuarto par sería este nervio pequeñito. Fijaos cómo el tercero entra en el seno cavernoso, el cuarto entra en el seno cavernoso, el quinto tendrá una parte que entre, una parte que no, y el sexto par es esto que viene por aquí abajo. Voy a poner el vídeo otra vez entero para que lo veáis. Quitamos la tienda al cerebelo y esto es lo que se vería. Voy a pararlo. Aquí estamos viendo protuberancia, saliendo el trigémino, cuarto par, tercer par, y este que viene por abajo de la protuberancia es el sexto par. Entonces, ¿qué es una herniación uncal? Que la parte medial del lóbulo temporal decide que quiere meterse entre el tronco y este borde de la tienda. ¿A quién va a comprimir?
a la arteria cerebral posterior, ictus de la cerebral posterior de ese lado, al tercer par de ese lado, que me va a dar pupila dilatada y parálisis del tercer par, y hombre, pues ya si se cuela hasta abajo te puede pillar otros pares, pero mirad dónde está el sexto par. Entonces, ¿qué sería lo atípico en esta pregunta, la falsa? Sería la parálisis del sexto par craneal. Puede comprimirme el tronco porque está comprimiendo la parte más alta, el mesencéfalo y estructuras diencefálicas, y me puede cerrar la arteria cerebral posterior. Creo que es más probable que nos pregunten como unión de varios pares craneales juntos, los más bajos y los del seno cavernoso, que sus nervios aislados. Entonces, la de los que van a la órbita, recordad quiénes iban al seno cavernoso, que es esa piscina que estábamos viendo. Rama 1 y 2 del trigémino, el tercero, el cuarto y el sexto. Pero esto es una estructura venosa, o sea, sangre, tal cual, pero todos van por la pared, protegiditos. ¿Salvo quién? Salvo la arteria carótida interna y el sexto par. Si se afecta el seno cavernoso, tendré la afectación de todos los motores oculares, el primero y la segunda rama del trigémino. Mientras que si es una afectación de la hendidura esfenoidal, o sea, ya entrando en la órbita, la segunda rama del trigémino no entra en la órbita, no entra por ese agujero. Y luego los pares craneales bajos, el 9, el 10 y el 11, salen por el agujero rasgado posterior. El hipogloso por su propio agujero, que es condilio anterior. Pero el 9, 10 y 11 por el mismo. ¿Quién es la rareza aquí? El espinal. El espinal se llama así porque nace en la médula espinal prácticamente, vuelve a entrar por el foramen magnum y se junta a sus amigos y sale por el rasgado posterior. O sea que es un poco como falso par craneal en ese aspecto. Pues la lesión de estos tres sería el síndrome de agujero rasgado posterior o síndrome de Vernet. Del tema de coma, ¿vale? Que es lo último que vamos a ver hoy. Hemos visto muchas veces lo que os decía de lo que es estar alerta, lo que es estar en coma. Estar en coma es que da igual el estímulo que tú le hagas, el paciente no va a despertar, y que en medio estaba lo que era obnubilación y estupor. Obnubilación es un cuadro en el que tú estás dormido y despiertas con estímulos de nada, lo que pasa es que luego te vuelves a quedar dormido, y estupor es que no te despiertas salvo que te hagan auténtica tortura. Entonces ya no estás en coma, entonces eso es estupor, ¿vale? O sea, solo con estímulos vigorosos. ¿Qué necesito para estar despierto? ¿Cuáles son las estructuras que me mantienen despierto? Porque hemos visto lo motor, lo sensitivo, el simpático, el parasimpático, los núcleos del tronco, y no había el centro de la vigilia. No hemos visto el on y off de estar despierto. Y eso es porque no lo hay como tal. Son varias estructuras. La más importante probablemente sea la sustancia reticular activadora ascendente, que es una cosa difusa que se extiende por el tronco. ¿Y hacia dónde se proyecta? Hacia el tálamo y las cortezas. Entonces tú necesitas tener el tronco funcionando y al menos una de las tálamo y corteza. O sea, si tú tienes una afectación cortical bilateral, coma. Si tienes afectación de tronco, coma. Si tienes afectación hemisférica nada más, ¿estás en coma o no? Estás despierto. O sea, yo la semana pasada, vuelvo con mis batallitas de las cerebrales medias, paciente, tenía 70 años, Carlos se llamaba, arteria cerebral media derecha, estaba despierto, llama anestesia estaban en un marrón, no podían venir, empezamos con anestesia local y el paciente me decía, Carlos, porque yo le había dicho, Carlos, yo me llamo Juan, tú no te das cuenta porque tiene ¿qué es lo que tiene que no hace que no se dé cuenta de que tiene medio cuerpo paralizado? Tiene una nososnosia. Le dije, tú tienes la arteria principal del lado derecho del cerebro tapada, tú no te estás dando cuenta, pero tenemos que hacer esto, entonces tienes que estar muy quietito y no te muevas mucho. Y Carlos me dijo, vamos a ver, Juan, no podemos llegar a un acuerdo tú y yo y dejamos esto, que no me hace ninguna gracia las agujas. Eso es habitual en un paciente, salvo que le duerma, lógicamente. Están despiertos, ¿vale? Porque tienen tronco bien, la otra cerebral media bien, con lo cual el otro tálamo y la otra corteza funcionan. Es más, imaginaos que haciendo el ictus de Carlos, de repente empieza a quedarse dormido. ¿En qué tendría que pensar? En que puede que a la vez se le haya tapado, lógicamente, la basilar, o que haya tenido un nuevo ictus y que haya tapado la media izquierda. En ese caso va a entrar en coma, porque ya serían las dos cortezas. Vale, hay una situación en la que una lesión cortical de un lado me puede ir dejando en coma, que sería que esa lesión vaya ocupando cada vez más espacio, empuja al parénquima que tiene cerca para que se vaya a otro sitio, está la O del cerebro y la tienda del cerebelo compitiendo, y tengo una herniación de la parte medial del lóbulo temporal, que me va a afectar ¿a quién? A la arteria cerebral posterior, al tercer par, puede que al cuarto, me va a comprimir el tronco, y cuando comprime el tronco, afecta a la sustancia reticular activadora ascendente, secundariamente puedo tener coma. Y luego tenéis un capítulo que es el tema de neurocríticos, ¿vale?
quería dedicarle un poco de tiempo en esta vuelta a algunas cosas que nos van a servir para los días siguientes. Es algo sobre solo ha caído una pregunta una vez, no sé cuánto le dedicarán atención. Creo que tanto esto como muerte encefálica son preguntas que si empiezan a pedir a los médicos de UCI que hagan preguntas de neuro, cosa que no me parece que hayan hecho en los últimos años, y creo que estaría genial, ¿vale? Porque son todo cosas importantes y que creo que es importante que cualquiera que va a estar en un hospital, que pueda trabajar en urgencias o que haga guardias de interna y que lleves pacientes médicos, todo esto es importante de saber, más que muchas pijadas que preguntan los neurólogos. Entonces, hay un par de cosas que quiero que hablemos, y es edemas. Tenéis que tener muy claro lo que es edema citotóxico y lo que es edema vasogénico. Edema es más agua, ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo? Más agua, ¿cómo se va a ver en el escáner? ¿Más blanco o más negro? Más blanco o más negro el agua en el escáner. Más negro en el escáner. Entonces, dependiendo de lo que esté viendo más negro, pensaré si eso es en la célula o fuera de la célula. Normalmente llamamos vasogénico a cuando la barrera hematoencefálica está más permeable, el agua se puede colar y entra en el espacio entre las neuronas. Eso sería edema vasogénico. El edema citotóxico, ya lo conocemos bien del ictus, es que la neurona se hincha. Lo hace también el herpes, lo hace el Creutzfeldt-Jakob, lo hace el ictus isquémico, el infarto, y es que la neurona se hincha y hay poco espacio en el que se pueda mover. Entonces, el edema vasogénico, lo que voy a tener es líquido entre las células. Pero en la corteza, las neuronas dejan muy poco espacio. En cambio, sus axones y dendritas, lo que hay en la sustancia blanca, deja mucho más. Entonces, el edema vasogénico va a ser agua en la sustancia blanca. Y vas a ver que cuando intenta entrar en la corteza no puede. En cambio, el edema citotóxico es afectando a todo, pero voy a ver especialmente la corteza más oscura, porque los cuerpos de las neuronas es lo que está acumulando agua, o los ganglios de la base, lo voy a ver más oscuro. ¿Cuál es la secuencia de resonancia donde mejor veía el edema citotóxico? ¿Cuál es? ¿Quién cree que es T1? ¿T2? Flair. Difusión. Es solo para esto. Difusión solo existe para el edema citotóxico, ¿vale? Solo nos interesa para el edema citotóxico. Difusión. Entonces, ¿cómo vería en difusión edema citotóxico? Como en el ictus, voy a ver los ganglios de la base o la corteza blanca, porque son cuerpos neuronales hinchados que no dejan que difunda el agua, ¿vale? Entonces, ¿cómo vería edema citotóxico en el escáner? Corteza negra, ganglios de la base negros. Es lo que vamos a ver mañana cuando veamos el aspects. Voy a buscar trocitos de la corteza que estén más oscuros. En resonancia, en difusión, más blancos. Los dos, el vasogénico o el citotóxico, en las secuencias que miden el agua, T2 y Flair, van a verse más blancos, ¿vale? En el vasogénico voy a ver que no entra en la corteza y en el citotóxico afecta a la corteza. ¿Y la difusión cómo va a ser en el vasogénico? Difunde de lujo, si es agua entre las neuronas, suelta en la sustancia blanca, no restringe la difusión del vasogénico. Entonces, ¿quién me da edema vasogénico? Las lesiones que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en las que el agua pasa libremente al espacio de dentro del sistema nervioso central. Tumores, infecciones, inflamaciones pueden aumentar y crear ese edema vasogénico, pero al haber agua, eso me puede contribuir a los síntomas. Entonces, si yo tengo un tumor cerebral y se cuela, además del efecto del tumor, más agua, voy a tener más síntomas, porque me está afectando más esa zona. En esas situaciones de edema vasogénico, el tratamiento suele ser con corticoide, porque el corticoide restablece un poco la permeabilidad de la barrera, o la falta de permeabilidad de la barrera, ese agua se drena y disminuye el efecto de masa de ese tumor, inflamación, absceso, lo que sea. En cambio, nunca usamos corticoides para el edema citotóxico, no usamos corticoides para un infarto. ¿Vale? O sea que el edema vasogénico se podría tratar con corticoide, el edema citotóxico no. ¿Vale? O sea, estas cosas no es tanto del tema neurocríticos, es de todas las cosas que vamos a ver en los demás días. Entonces, cuando pasan estas cosas, tanto el edema vasogénico o el citotóxico, puede aumentar la presión dentro del cráneo. Y si aumenta la presión dentro del cráneo, malo, porque puede llegar un momento en el que ya no entre sangre. O sea, si aumenta la presión del cráneo por encima de la sistólica, no entra sangre. Entonces, es muy importante controlar esa presión. Y normalmente son pacientes que están muy graves. ¿Y qué hacemos con los pacientes que están muy graves cuando estás en el hospital? Tú eres neumólogo, eres neurólogo, eres internista, el paciente se te está poniendo fatal y se te está quedando dormido por un problema cerebral, ¿y qué haces? Llamas a la UCI y la UCI lo ingresa. Entonces, la UCI, ¿cómo controla cómo tiene la presión? Con el oftalmoscopio, porque los de la UCI sí que lo saben usar. No, con algo que te dé información de dentro del cráneo. ¿Y eso qué es? Pues por un lado, o el drenaje ventricular, que además de sacar líquido te permite medir la presión, o los sensores de presión intracraneal.
Son dos cosas distintas. Nunca lo han preguntado, pero creo que es algo que pueden preguntar. No es tanto apuntarlo, ¿vale? Necesito que lo razonéis, esto que os voy a decir. Está en el tema neurocríticos, medidas del control de la tensión intracraneal, y verás que viene drenaje ventricular, y justo antes hay un epígrafe donde os pongo, o sea, está escrito en el libro, ¿vale? En el capítulo de neurocríticos. Necesito que razonéis esto que os voy a poner. Si yo meto un tubo dentro del ventrículo y ese tubo me puede decir la presión que mide la punta del tubo es la presión intracraneal. Sí, si la presión está aumentada, verá que hay más presión. Con lo cual, el drenaje ventricular, además de medir, puede drenar. El sensor de presión intracraneal, como tal, es un pincho que clavas en el parénquima y mide la presión que tiene ese parénquima. Entonces, las dos cosas me pueden dar medidas de la presión. Y entonces tú dirías, bueno, si tiene presión alta y le puedo drenar líquido, ¿por qué no se ponen siempre drenajes y andas clavándole pinchos a la gente en el cerebro? ¿No? ¿Os parece una duda razonable, me imagino? Bien, pues porque hay veces que si tú tienes el cerebro como la imagen de la hidrocefalia, ¿no? Que veréis todos que está de la izquierda, ¿tiene la presión intracraneal aumentada en una hidrocefalia aguda así? ¿Quién cree que tiene la presión aumentada? ¿No? Vamos, la hidrocefalia más bestia que te pueden... Bueno, no es la más bestia, pero es muy bestia. En ese, un drenaje cojonudo, porque a la vez le drenas y le mides la presión. Pero en un paciente como el de la derecha, que ha tenido un accidente de tráfico, que tiene un edema citotóxico difuso, ¿pero qué vas a pincharle ese ventrículo que es canijo? Su problema no es el agua. Su problema es que el cerebro está muy hinchado, igual hay que hacer una cranectomía descompresiva. Entonces, no pinchas en el ventrículo, pinchas en la corteza. Entonces, cuando hay hidrocefalia, aumento de los ventrículos, es mejor medirlo con un drenaje porque encima drena. Cuando es un problema de edemas difusos, como por ejemplo una hipoxia cerebral, intoxicación por monóxido de carbono, un traumatismo craneoencefálico, en esos casos probablemente sea mejor un sensor de PIC. ¿Vale? O sea que está muy bien si os sabéis por orden todas esas medidas, vienen en el Harrison, no es una locura, pues bueno, pregunta que nunca ha caído, pregunta muy difícil, pero esto yo creo que lo podéis razonar y es paciente con aumento de presión intracraneal, hay que monitorizarla, la pregunta parece de alguien de intensivos, si tiene hidrocefalia, el drenaje ventricular drena y me da la presión, y si no tiene hidrocefalia porque lo que tiene es un edema citotóxico difuso, mejor un sensor de presión. Teníamos un pacto con el Glasgow y es que íbamos a hacer preguntas de Glasgow, que os iba a torturar y que os iba a contar una pregunta muy, muy, muy difícil que cayó en el EIR, que me contó José Antonio Eldegeria y que la ibais a fallar todos, ¿vale? Yo os lo voy a poner la semana antes del MIR, ¿vale? Y la vais a fallar todos. Todos ya en un nivel de soy un súper experto del Glasgow, ¿vale? Y luego espero que si cae, pues que todos la tengáis bien. Así que el nivel mínimo para estos días, por encima de otras cosas que vamos a ver, o sea, algo a lo que creo que tenéis que dedicarle tiempo si no lo sabéis. Dices, no me gusta la neuro, yo no voy a poder... Vale, pues estudia el Glasgow. Estudia el Glasgow. Y estudiar el Glasgow incluye no saberte solo los ítems, cuántos puntos hay, cuánto es el máximo del Glasgow, cuánto es el mínimo, que sería aquí 3 o 15, el mínimo y el máximo, y cuántos puntos de cada cosa, sino saber puntuarlo, o sea, saberte la escala entera. Y es porque antes las preguntas de Glasgow eran plan que te ponían un 16 y un 2, y ya podías quitar cosas. Eso ya no va a pasar, ¿vale? Nos van a hacer atinar cada cosa. Y son preguntas difíciles y, bueno, pues algunas pueden ser discutibles por cómo estén preguntadas. Me interesaba que recorrigierais, no que corrigierais, porque en realidad es algo que solemos decir así, pero es, cuando pones retira en la motora, es flexión normal. Y cuando pone respuesta flexora, es flexora anormal. Ahí sí que hay que atinar con flexora anormal. Y luego, pues, respuesta extensora o respuesta nula. Para la respuesta ocular, que tú llegues a una habitación y que el paciente mueva los ojos y que esté despierto moviendo los ojos, eso es espontánea. Pero si no es así, vas a tener que hacer algún estímulo para que mueva los ojos. Ese estímulo pues puede ser simplemente hablarle, y si mueve los ojos, está con los ojos cerrados y tú le dices Manolo, y Manolo abre los ojos y mira, pues eso es a la voz. Pero si tú le dices Manolo, no abre los ojos y tal, tendrás que ir a hacerle daño. Entonces, para la respuesta ocular, puedes pellizcarle en el lecho ungueal, ¿vale? Pero solo para la respuesta ocular, no es para la respuesta motora. Entonces, si en cualquiera de los puntos de dolor, que es el trapecio, la escotadura supraorbitaria, o en el caso de la respuesta ocular, le aprietas en el dedo y los mueve, entonces sería respuesta al dolor. Y si no hay respuesta ocular, pues que no hay ninguna. Y en el caso de la motora, aquí viene la parte que tiene más dificultad, ¿vale? Entonces, en la parte motora, si está moviendo solo, ya está, es espontánea. Todo lo demás voy a tener que hacer algún estímulo para que se mueva, ¿no? O sea, quiero decir, a las órdenes, yo le digo Manolo mueve la mano y Manolo mueve la mano, pues ya está. Pero si yo le digo Manolo mueve la mano y no la mueve, voy a tener que hacerle daño. Y le tengo que hacer daño específicamente en el trapecio
o en la escotadura supraorbitaria. Esos son los sitios. Entonces, si yo te hago daño a ti en el trapecio y tú llevas la mano y pasas por encima de la clavícula para quitarme la mano, eso lo voy a considerar que es que localizas el dolor. ¿Vale? Tú estás tumbado, yo te he dado en el trapecio y tú flexionas el brazo, coges mi mano, has pasado por encima del plano de la clavícula, eso se localiza. Si tú haces eso, pero no llegas a la clavícula, porque estás muy groggy todavía, eso es flexión normal, o sea, es casi como la otra. Lo que pasa es que no estás tan despierto como para acompañar todo el movimiento, pero es una flexión como la que haríamos cualquiera si llega alguien por detrás de donde estáis sentados y te mete un pellizco y tú harías así, ¿no? Es como un impulso. Vale, pues eso sería flexión normal. La flexión anormal no es un movimiento dirigido al que te está poniendo la mano. No cruza la línea media, la mano está en una posición extraña y desde luego no pasa esa altura. Es como la postura de flexión y rotación, eso es una flexión anormal. Y la extensión sería ya una respuesta mucho más patológica cuando es bilateral, es lo que decimos que es el manillar de la moto y es lógicamente de peor pronóstico. Esa sería un poco la situación. Y luego, pues ya lo último de este tema, que creo que es de lo más rentable que os digo siempre, es la muerte encefálica. Recordad que no hay ninguna prueba imprescindible para certificarla, ¿vale? No hay ninguna que tú tengas que hacer. Recordad el concepto que es clínico. O sea, yo tengo que ver un paciente que no tiene reflejos neurológicos de tronco, que está en esa situación por algo que yo pueda explicar, no que aparece y a la hora de un paciente que no sé por qué está así digo que está muerte encefálica. Normalmente requiere una observación, pero como esa exploración de los reflejos neurológicos más básicos depende del tronco, porque yo miro cómo está el corneal, miro cómo está la protuberancia, miro cómo está su estímulo respiratorio, si tiene una lesión de tronco primaria, si tiene una lesión del macizo facial, que es con lo que exploro el tronco, o si tengo dudas de que esté en esa situación por una lesión neuromuscular o alguna droga o hipotermia, ahí ya no vale solo mi criterio clínico, ahí estoy obligado a hacer pruebas. ¿Os acordáis qué tipo de pruebas? Eléctricas, de consumo y de perfusión, o sea, de cómo entra la sangre. ¿Cuál de esas tres pruebas hace la UCI? Los estímulos eléctricos en neurofisiología, el electroencefalograma. Los de perfusión en plan un PET-TAC o tal, pues lógicamente medicina nuclear y no lo va a hacer el de la UCI. En cambio, los de que entre la sangre, lo puede hacer en rayos, con un angiotag, lo puede hacer con una arteriografía o lo pueden hacer con el Doppler. Y el Doppler, recordad que el cerebro normal tiene las arteriolas abiertas. Como cualquier arteria tendrá un pico cuando entra la sangre en la sístole. Todas las arterias del cuerpo. Lo que viene detrás ya no depende del corazón, depende de cómo de buen recibimiento tengas de las arterias que hay detrás. Y en el cerebro están abiertas de par en par, para que entre un montón de sangre. Entonces, si os fijáis en la diástole, en la parte de la bajada hay un montón de sangre. Si hubiera mucha presión, como hay en un músculo, en la parte final no habría flujo. O sea, tendrías el pico de entrada y va cayendo hasta el cero. Pero si hay muchísima presión y está por encima de la sistólica, no entra en ningún momento del ciclo. Y ves un piquito que es la vibración de la arteria y no entra sangre. Si tú te encuentras eso en todas las arterias del cerebro, porque te la encuentras en una, tú imagínate que yo veo este patrón en la cerebral media derecha y la cerebral media izquierda está normal. ¿Qué está pasando? Que tiene la arteria cerebral media derecha tapada. Pero si tiene la derecha, la izquierda y la basilar, lo que está pasando es que toda la presión dentro del cráneo es tan alta que no entra sangre en ningún momento y que el paciente está en muerte encefálica. Entonces, os voy a poner, no para hacer ahora, que ya es muy tarde, os voy a poner este QR. Son preguntas de Glasgow, ¿vale? Si tenéis tiempo, yo mi recomendación es no que lo hagáis hoy, que lo hagáis mañana. Lo primero que hagáis cuando os pongáis a estudiar es, o sea, os viene lo del QR, que podéis meter el correo y os lo mandáis, si queréis hacerlo ahora, pero que os llegue el correo o que lo tengáis guardado ahora y que mañana hagáis estas preguntas, porque ahora igual son más fáciles que lo tenéis más reciente. La cosa es saber cuánto os aguanta ese conocimiento, ¿vale? Y mañana lo primero que vamos a hacer en la clase es revisar estas, ¿vale? Así que nada, que descanséis, no os torturo más, mucho ánimo y nos vemos mañana. Gracias.